¿Qué onda, banda? Soy Snow y antes de empezar con el video quiero recordarles que si quieren apoyar el canal pueden dejar un comentario abajo sobre cualquier cosa, un emoji o lo que sea. Esto simplemente ayuda al algoritmo a que los videos sean un poquito más recomendados. Y también avisarles que tenemos un canal de Discord por si quieren pasar a preguntar algo sobre el WoW, flexiar algunas tiradas, algunos personajes o algunos ecos. O si disfrutan del Genshin y de Honkai Star Rail, también tenemos canales dedicados a esos juegos y el link se los dejo abajo en la cajita de información. Ahora sí, vamos con el video. Anda, yo sé que ya falta poco para la salida de Amith. De hecho, la beta se atrasó bastante. Prácticamente el viernes ya tenemos el livestream. Que igual tampoco nos suelen dar información tan clara y precisa de todo lo que hace el personaje, sino que lo van soltando con el pasar de los días. Pero pues por lo mismo que se atrasó no había podido traerles este video que suelo traer de los nuevos personajes. En este caso va a ser para Amith y todo lo que viene siendo su kit. Antes de pasar directamente con toda esa información, les recuerdo que van a estar viendo un gameplay de fondo random nada más, para evitar alguna especie de reclamos de derechos mostrando información como en la pantalla, por así decirlo. Entonces si quieren simplemente escuchar el video, no hay ningún problema. Y antes de pasar con todo lo que viene siendo el kit, vamos a hablar un poquito del arma. Esto casi siempre nos da un poquito una idea de cómo es que va a funcionar el personaje. Pero bueno, de su stat nos va a dar 24 de probabilidad crítica, lo cual no está nada mal. Y con su pasiva lo que va a hacer es que va a incrementar el bono de todos los atributos en un 12%. Esto prácticamente al usarla con Amith va a ser un 12% de daño de fusión. Y cuando infligimos impacto de tonalidad o estallido de fusión, que es el dot de este elemento, va a hacer que el daño de liberación de resonancia del usuario ignore un 32% de la defensa y un 10% de la resistencia a fusión del objetivo por 8 segundos. Entonces prácticamente aquí se van a estar dando cuenta que funciona tanto con el modo de impacto de tonalidad como también con el dot de fusión. Y obviamente parte importante de su daño pues va a estar basada en lo que es la liberación de resonancia. Ahora realmente este personaje tiene demasiado texto. La verdad es que no entiendo por qué cada vez se enrollan más con tanta palabrería. Tienen muchos modos y como que todo esto de la tonalidad vino a complicar un poco más toda la lectura de las habilidades de este tipo de personajes, pero pues voy a tratar de hacérselos lo más digerible posible o de una manera más simple que podamos entenderla más fácilmente. Hablando específicamente de sus golpes normales, no tienen mucho más allá, son golpes que infligen daño de fusión, tienen una secuencia de 4 golpes, tiene golpes cargados, golpes aéreos también, el counter. Simplemente tienen pues, su escalado como cualquier DPS convencional y ya está, no hay nada del otro mundo. Ahora, pasando a lo que es su habilidad de resonancia, esta es la habilidad que nos va a permitir cambiar. Amith tiene dos modos, el modo humano por así decirlo y el modo mecha. Con esta habilidad de resonancia, al presionarla simplemente vamos a poder cambiar entre ambos modos, como poder convertirla y regresar al modo humano. Y obviamente al estar convertido pues ganamos nuevos secuencia de básicos, nuevos golpes que también van a infligir daño de fusión, y de hecho incluso pues subir esta habilidad de resonancia va a afectar este multiplicador de estos golpes con el robot cuando nos transformemos. También esta habilidad de resonancia la vamos a poder utilizar dentro de su secuencia de básicos para hacer como un golpe extra y a la vez transformarnos. Entonces el juego, o bueno, lo que vamos a tratar de estar haciendo con Amith es estar jugando entre estos dos modos, cambiando entre el modo robot o mecha y el modo humano. Y lo que sí es que nos dice que cuando estamos en un modo de instant response, los ataques cargados que vamos a tener con Amith van a poder cargarse un poquito más rápido. Y este ataque cargado del modo robot se va a considerar daño de liberación de resonancia. Pero con que esto es específicamente cuando estamos en este modo de instant response, que más adelante ya se los mencionaré. También tiene golpes aéreos, counter, todo como si fueran una secuencia de básicos normales, por así decirlo. Ahora pasando a lo que es el forte, les mencionaba que tenemos varias cargas y varias cositas que mencionar. Primero tenemos algo que se llama Star Flux, que digamos que tenemos un máximo, podemos acumular un máximo de 600 puntos. Este se va recuperando de manera natural simplemente con el paso del tiempo, pero cuando estamos en combate este
indicador va recuperándose pero más lentamente. Ahora este medidor simplemente nos va a permitir que en el momento en el que estamos en el modo robot tenemos más de 200 de estos puntitos, se nos va a habilitar el botón de la utilidad, que esta es la T, para hacer un ataque especial con Amy. También tenemos otro medidor que es como de sincronización. Este va a tener un máximo de 200 puntos cuando infligimos daño con ataques normales en el modo humano o el modo robot, y con las dos variantes de la habilidad de resonancia de nuevo del modo humano o robot vamos a recuperar estos puntos de sincronización. También si utilizamos la habilidad de intro tanto en el modo humano como en el modo robot vamos a recuperar 40. Si utilizamos la liberación de resonancia también nos va a restaurar otros 30 puntos. Y si estamos en el modo de instant response, que es el que les había mencionado, al utilizar el ataque cargado en el modo humano o el modo robot nos va a otorgar 100 puntos de sincronización extra. Y bueno, además de esto, en el Forte nos menciona que en el momento en el que hacemos el cuarto golpe de su secuencia de básicos en el modo humano o el modo robot, si los puntos de sincronización, que son los que le acabo de mencionar, son mayores de 100, vamos a entrar en un modo de dueto por 5 segundos. Este modo de dueto va a ser una habilidad de resonancia especial que nos va a permitir castearla, ya sea tanto en el modo humano como en el modo robot. Cada una va a infligir daño de fusión, y después de que utilizamos esta habilidad especial vamos a cambiar al opuesto. Si estamos en robot pasamos a humano, y si estamos en humano pasamos a robot. Y tenemos otros contadores de resonancia que también podemos llegar hasta 4 puntitos. Este lo vamos a ir recuperando utilizando las habilidades de resonancia del dueto que ya les había mencionado. Cada uno nos va a recuperar un punto. Utilizar la liberación de resonancia nos va a recuperar un punto más. Y si usamos la liberación de resonancia después de haber hecho la intro de Amy, nos va a recuperar otro punto de manera extra. Prácticamente aquí se fijan, si hacemos el intro de Amy y usamos la liberación ya nos da 2, más 2 veces la habilidad de resonancia del dueto, ya nos daría el total de 4 puntos que necesitamos para tener esta probabilidad de resonancia a tope. Y ahora vamos a mencionar un poco lo que es la liberación. Esta va a infligir daño de fusión, nos va a convertir en el modo de robot después de utilizar esta habilidad. Puede ser utilizada en el aire, cerca del piso, además de que al utilizar esta liberación nos va a permitir entrar en un modo de polvo estelar, y además entramos como en un modo de Heavenfall. Ahorita van a entender un poquito a qué se refieren estos modos, pero bueno, si presionamos el ataque normal después de utilizar esta habilidad vamos a brincarnos un poco la secuencia de básicos del modo robot, y este modo de polvo estelar nos va a potenciar el daño de los duetos de la habilidad de resonancia que ya les había mencionado, y esta potenciación va a acabar después de la segunda habilidad de resonancia de dueto que utilicemos. Por eso les mencionaba que justo pues nos pide que usemos 2, ¿no? Para cargar a tope la probabilidad de resonancia, que son los 4 puntos. Ahora el otro modo de Heavenfall que les había mencionado, que es en el que entramos con esta liberación, va a reemplazar esta habilidad de liberación de resonancia, y además mientras estamos en este modo de Heavenfall y la probabilidad de resonancia, que son los 4 puntos de los que les estaba hablando, llega al límite, o sea los 4, vamos a entrar en el modo de Instant Response, que es el que ya les había mencionado, que nos va a permitir entrar a los ataques cargados del modo robot y de Amy, que son considerados liberación de resonancia, y que nos van a otorgar 100 puntos de sincronización que necesitamos para poder llegar a los 200. Ahora, una vez que tenemos estos 200 puntos de sincronización y también tenemos el límite de probabilidad de resonancia, que son los 4 puntitos, vamos a poder utilizar esta liberación de resonancia como especial, este golpe como final, que pues va a infligir bastante daño. Me imagino yo que en las animaciones pues va a ser este golpe en el que invoca el mecha y clava la espada en el piso, ¿no? Y hace toda esta explosión. Yo me imagino que ese es el golpe final que vamos a tener con esta liberación. Entonces, a pesar de lo enredoso que puede llegar a ser, creo que lo podemos simplificar en hacer el intro con Amy, utilizar golpes tanto en el modo robot como en el modo humano, intercambiando con las habilidades de resonancia, y teniendo más de 100 puntos de sincronización y haciendo el último golpe de su secuencia de básicos, nos va a permitir hacer las habilidades de resonancia especiales de dueto, que a la vez nos van a poder generar más puntos de sincronización y también otros puntos de probabilidad de resonancia. Utilizar también la liberación para poder generar más puntos de probabilidad de resonancia, y al tener todo al máximo, tanto los puntos de sincronización como los puntos de probabilidad de resonancia, pues tirar este cañonazo especial con Amy. Ahora, en cuanto a sus pasivas, cuando estamos en el modo de Instant Response, que les recuerdo que este es en el que entramos después de utilizar
la liberación de resonancia la primera vez y tener los puntos de probabilidad de resonancia al límite, potencia aún más el daño de ataque cargado de humana y de modo robot. Lo amplifica en un 200% de daño. Entonces simplemente pues es incrementar lo que infligimos con Amith. Y para explicarles la segunda tengo que hablarles rápidamente sobre sus dos modos. Todo lo que les he estado hablando han sido como que daños, hablándoles de daño muy general, pero lo que va a tener Amith es que vamos a poder intercambiar, así como lo hacemos con Linae, que tiene el modo de impacto de tonalidad o de tensión de tonalidad, y podemos alternarlo en la parte de sus habilidades. Pues en el caso de Amith va a tener la misma opción de ir cambiando, pero en este caso va a ser cambiar entre el modo de impacto de tonalidad y estallido de fusión. Y obviamente esto pues va a afectar a todos los tipos de daño que inflige ella. Todo su kit se va a potenciar dependiendo de qué modo hagamos, de uno u otro. Entonces la segunda pasiva que tenemos con Amith es que dependiendo del modo que elijamos, si estamos en el modo de impacto, cuando un resonador inflige impacto de tonalidad transición, que es el efecto negativo que podemos infligir con Linae, o inflige daño de ruptura de tonalidad, incrementa el daño crítico de Amith en un 20% hasta 3 veces, lo cual sería un total de 60. Y si tenemos los 3 stacks, el golpe final de nuestra liberación de resonancia va a ignorar el 20% de la defensa del objetivo. Y si estamos en el modo de estallido de fusión, cuando algún resonador en el equipo inflige estallido de fusión, de nuevo incrementa el daño crítico de Amith en un 30%, lo cual se puede stackear hasta 2 veces. Cuando tenemos los 2 stacks, aplica lo mismo. El golpe final de nuestra liberación va a ignorar un 20% de la defensa del objetivo. Ahora, algo que sí me gustaría mencionar es que dentro de todo su forte y parte de los golpes que tenemos con Amith, dependiendo del modo que estemos ocupando, vamos a poder infligir tanto el estado negativo de impacto de tonalidad como las marquitas del estallido de fusión. Esto va a ser con el tercer y cuarto golpe del modo humano y del modo mecha, con las habilidades de resonancia que nos van a permitir cambiar entre estos modos, con la habilidad de intro de modo humano o de modo mecha. Todas estas nos van a permitir ir aplicando estos estados dependiendo de en qué modo es que tengamos o que estemos jugando ahí mismo. Y por último, lo que sería el outro, nos dice que cuando utilizamos esta habilidad, de nuevo dependiendo del modo en el que estemos, si estamos en el de impacto de tonalidad, todos los resonadores en el equipo, excepto Amith, ganan un bono de 10% de amplificación de daño por 20 segundos. Y si el resonador en el equipo inflige impacto de ruptura, se le incrementa en un 20% extra. Si de nuevo estamos en el modo de estallido de fusión, todos los resonadores en el equipo, excepto Amith, de nuevo ganan un 10% de amplificación de daño. Y si algún resonador en el equipo inflige estallido de fusión, pues le va a incrementar en un 20% extra. Entonces prácticamente, si se fijan, va a ser un personaje que va a tener estas dos variantes de cómo jugarse. Obviamente en su salida no vamos a tener algún personaje que te beneficie de aplicar este modo de estallido de fusión. Y en cuanto a lo que viene siendo todo lo de la ruptura de tono, creo que todos estamos de acuerdo que su equipo predilecto sería Linae y Morni. Morni ayudándonos a romper toda esta parte de la tonalidad, pero además otorgando los buffos que tiene ya ella de por sí. Y Linae pues con el outro incluso pues va a buffar toda esta parte de daño extra y además la liberación de resonancia de Amith. Pero si quisiéramos jugar tal vez en el modo de estallido de fusión, creo que actualmente estaríamos como cojeando por ese lado, porque si bien tenemos a Chisa, que es como la Morni, por así decirlo, pero de estos estados negativos, no tenemos una manera eficiente de aplicar el estallido de fusión actualmente. Por ahí se habla de que hay un set que va a venir, ya lo veremos el viernes, que sea el livestream, a ver si esta información termina siendo cierta, y sería el tercer slot para ese equipo de estallido de fusión para Amith, Chisa y ese personaje que vendría a futuro. No les recomendaría tanto que usemos a Chisa más Linae, porque tristemente Amith no puede funcionar o aplicar ambas cosas a la vez. Tenemos que elegir cuál de las dos vamos a utilizar con ella en juego, entonces estarías como desaprovechando alguna de las dos, ya sea la parte que te aporta Linae, nos terminaría nada más funcionando su outro con la amplificación del daño y con la amplificación de la liberación de resonancia, o estaríamos desperdiciando a lo mejor toda esta parte de quizá con los estados negativos. Entonces probablemente lo puedan usar así, tampoco creo que sea algo extremadamente desastroso, pero sí quería mencionarles que muy probablemente ese personaje que aplique y que potencie aún más este modo de estallido de fusión de Amith pues venga en un futuro, banda.
para todos aquellos que a lo mejor quieran ahorrar un poquito más. Y ahora vamos a pasar un poquito a ver lo que son las cadenas de resonancia. También por lo mismo y por todos los modos tienen bastante texto todas estas cadenas. Pero bueno, el primero nos dice que cuando estamos en el modo de Instant Response, los ataques cargados de Amid en el modo humano y modo mecha ganan un 300% de daño crítico, además de atraer a los enemigos mientras estamos cargándolo. Y nos dice que si permanecemos por más de 4 segundos fuera de combate y no usamos un ataque cargado o liberación de resonancia final, vamos a entrar en un modo de Instant Response como una variante, por así decirlo, para que podamos entrar a este golpe mucho más rápido sin necesidad de juntar todos los puntos de probabilidad de resonancia de los que ya les hablé en su kit. Supongo que podríamos llegar a aprovecharlo en la primera rotación o algo así, como para entrar directamente con este golpe, pero bueno, no sé si funcione realmente en los endgames o si de nuevo esta parte sea más dedicada a lo mejor para cuando estás explorando y poder tener acceso rápido a estos golpes cargados especiales. Además nos dice que dependiendo del modo en el que estemos, si en el de impacto de tono o en el modo de estallido de fusión, cuando marquemos a los enemigos con todo lo que ponemos con Amid y vencemos a uno de esos enemigos, estas marcas se van a poder ir esparciendo en los demás, como para que sea un poquito más cómodo y no tengamos que estar reaplicando tanto las marcas de impacto de fusión como los estallidos de fusión. En el caso del segundo dupe, nos va a incrementar el multiplicador de la habilidad de resonancia de dueto, tanto la que utilizamos en el modo humano como en el modo robot. Y si estamos en el modo de impacto de fusión y rompemos la tonalidad de algún enemigo con esta habilidad de resonancia de dueto, se va a incrementar aún más el daño que recibe el enemigo con esta ruptura de tono. Y también si estamos en combate y algún enemigo está cerca del resonador activo y muere, vamos inmediatamente a activar los estallidos de fusión basado en el stack límite que tenga ese objetivo. Supongo yo que son como pequeñas explosiones, entonces al momento de matarlos va a generar este daño para impactar a lo mejor a los enemigos que siguen vivos. Esta parte de estas dos habilidades, digamos, siento que está más diseñado para cuando son enemigos pequeños, ya sea muchos monitos pequeñitos como en el modo de los barcos. Entonces todos esos enemigos, recuerden que no es como que podamos nosotros presionar la tecla específica para romper el tono, o en este caso pues si muere alguno con estallido de fusión, simplemente nos ayuda a incrementar el daño que les infligimos a todos esos mobs pequeños. Estas dos son las más accesibles por el hecho de que se pueden comprar con los corales. Creo que están bastante bien. La segunda tiene, creo que, mucha utilidad para todas esas salas donde hay enemigos pequeños y poder explotarlos más fácilmente. La primera nos da bastante daño crítico en los ataques cargados especiales que tenemos con Amid, tanto en el modo humano como en el modo robot. Comodidad, por lo menos leyéndolo así en el mundo abierto, pero tal vez también podemos aprovechar este modo de Instant Response especial que ganamos al estar fuera de combate, y el hecho de poder pasar también las marcas que le ponemos a los enemigos. Entonces las veo bien las dos. Diría que si te quedas con la primera tampoco está tan mal, pero pues al ser, digamos, más accesibles por eso de los corales, creo que están bastante bien. Pasando a lo que es la tercera, nos incrementa el multiplicador de daño del golpe final de la liberación. También creo que es una adición bastante considerable en cuanto a daño se refiere. Y nos dice que cuando estamos en el modo de Instant Response, Amid ahora inflige tanto las marcas de impacto de tono como de estallido de fusión mientras estamos cargando los ataques, dependiendo obviamente de qué modo es el que elegimos. Y la habilidad pasiva que nos potenciaba el golpe final de la liberación va a cambiar, y además de lo que ya hacíamos de ignorar defensa de los enemigos con este golpe, va a incrementar el daño crítico de Amid en un 60% extra. Entonces es más daño crítico que tendríamos con ella. Pasando en el cuarto dupe, cuando utilizamos la habilidad de intro, la habilidad de resonancia o la habilidad de resonancia especial, que son los duetos, todos los resonadores en el equipo ganan un bono de daño de todos los atributos en un 20%. Entonces recuerden que es el bono elemental, entonces simplemente es un bonificador para todo su equipo. El quinto nos dice que cuando Amid vence a un enemigo con sus habilidades, nos resetea los puntos de Starflux al 100%. Recuerden que es lo que nos permite utilizar esta habilidad de utilidad cada vez que tenemos 200. Al vencer a un enemigo, esto pues nos lo regenera al 100%. Y nos dice que si Amid llega a sufrir un daño fatal, va a convertirse en una especie de fantasma 2D. No sé cómo se vea esto in game, la verdad, pero mientras esté en este fantasma, le va a otorgar a los resonadores en el equipo un escudo equivalente al 360% de su ataque por 5 segundos. Y parece que después de esto vamos a salir de este modo
de fantasma, va a revivir con el 100% de su vida y 30 puntos de energía de resonancia. Este efecto solo puede ser activado una vez cada 10 minutos. Está curioso. La parte de los puntos de Starflux no me queda muy claro esa habilidad de utilidad muy bien para qué funciona. No sé si simplemente sea como para atraer o juntar a los enemigos, tal vez. Y bueno, esta parte de mantener al equipo vivo mientras ella revive, supongo que en el juego se va a ver bastante genial, pero pues no aporta mucho más allá, ¿no? Simplemente a lo mejor por ahí un holograma que estés haciendo, si te matan, pues puedas tener como que la posibilidad de seguir mientras Amid revive. Y el sexto nos dice que los enemigos toman 40% más de daño de liberación de resonancia de Amid, y si rompemos la tonalidad con Amid, este golpe puede infligir daño crítico con una probabilidad fija del 80% y daño crítico de 275%. Y si estamos en el modo de estallido de fusión y fuera de combate, el estallido de fusión infligido a objetivos también puede infligir daño crítico con el mismo probabilidad y daño crítico de lo que ya les había mencionado. Además de que estas marcas de estallido de fusión y de impacto de ruptura que podemos infligir a los enemigos va a ser duplicada, además de que la cantidad de stacks que pueden acumular de ambos efectos que aplicamos a los enemigos va a ser incrementada hasta 60. Y cuando Amid utiliza la habilidad de resonancia del dueto, va a infligir 10 de estos stacks en los objetivos. Entonces tiene una pinta bastante destructiva esta última parte. El hecho de que podamos infligir daño crítico tanto con el dot como con la ruptura de tono, creo que puede dar pie a pantallazos o capturas ahí con unos daños monstruosos. Además de que la cantidad de stacks que podemos llegar a aplicar a los enemigos pues va a incrementar bastante. Suena interesante, pero pues de nuevo, banda, ya es un dupe 6 para aquellos a lo mejor que tienen o están ahorrando por ella desde que se empezó a liquear. Pues ahí sería una opción que la consigan y ya nos pondrán en los comentarios qué tal les pareció si la sacan completamente. Pero pues prácticamente eso es todo con Amid, banda. Bastante curioso estos dos modos que tiene. Les repito, muy probablemente en su salida su mejor equipo, o casi sin duda alguna, va a ser Linae y Morni. El de estallido de fusión pues va a quedar pendiente, yo creo, hasta que tengamos este aplicador. No es que ya no lo pueda aplicar, pero pues simplemente al no poder congeniar sus dos modos de ruptura como el de estallido de fusión, pues no tiene mucho caso utilizar, por ejemplo, una Chisa y Linae como ya les había dicho, sino que a lo mejor podría simplemente poner a Linae y otro healer y te daría, yo creo que tal vez unos resultados más óptimos como una short key, pero pues Morni, que es el caso, y muy probablemente en el momento en el que salga este personaje que nos ayude a aplicar estallido de fusión, pues ya reventaría este otro modo de juego de Amid. Pero bueno, banda, me gustaría saber su opinión en los comentarios, qué les parece. Les repito, ya tenemos en días prácticamente el live stream, a ver qué nos muestran, a ver qué nos dicen en esta parte. No suelen, les repito, hablar mucho de los personajes o hablar de sus mecánicas. Por ahí nos dan como una ligera embarradita, pero pues quería traerles este video para hablar un poquito más a fondo de el kit de este personaje. Si les gustó, pongan en los comentarios qué opinan de él, cuánto tienen ahorrado, si van a abrir full por dupes, a ver hasta cuál consiguen o cuánto es que tienen para ver qué dupe le logran conseguir a Amid, si van por su arma, qué personajes tienen para jugar con ella o si van full fe sin tantos tiros, banda. No olviden también dejar un like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video o cuando estamos en directo en este canal. You will not escape. What a shame I can't stay and play with you a bit longer. Till we meet again, dear friends.